Cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias a la Autoridad Portuaria de Avilés por su amable invitación a moderar esta mesa. Bueno, como decía antes en la introducción Antonio, vamos a tratar la situación medioambiental de la playa de Salinas, San Juan, el Espartal, la Barra y el Canal. ¿Y cuál es la motivación? Bueno, una de las motivaciones de hablar de este tema es que, como posiblemente sepan, uno de los usos prioritarios que se intenta dar siempre al material dragado es el de regeneración de playas. Era una opción que se contemplaba como una posibilidad en la DIA. Como resultado de todo este proceso, pues hay un análisis de la situación química de todo el litoral, del cual nos van a hablar los distintos ponentes. Comenzamos con la intervención de Fren García Ordiales, que es doctor por la Universidad de Oviedo y profesor en la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de dicha universidad. Además, es autor de más de 100 publicaciones científicas sobre geoquímica y ha participado en varios proyectos sobre análisis de metales pesados y otros contaminantes, especialmente en el litoral gallego. Nos va a hacer, como decía antes Antonio, un análisis del estudio químico de diversas arenas en las rías que van desde el Nalón a Cabo Peñas, intentando identificar su origen natural o antropogénico y la procedencia de los mismos. Pues cuando quieras. Bueno. Es una mesa en la que son 4 las ponencias. Tenemos un poco menos de tiempo que los anteriores ponentes, pues intentar ajustarnos a unos 15-20 minutos como máximo. Perfecto. Se me escucha bien, ¿eh? Con la mascarilla y todo. Bueno, lo primero, agradecer a la Autoridad Portuaria de Avilés esta oportunidad de venir a exponer resultados de una serie de trabajos que llevamos desarrollando ya desde el año 2014, que empezamos con la costa asturiana, también luego en puertos, donde estábamos observando los metales pesados, cómo se comportan. Nosotros venimos de un medio terrestre, venimos de, digamos, aguas adentro, venimos de la famosa cuenca del Nalón, que los anteriores ponentes en la mesa han hablado de ella, y buscábamos cómo el Nalón está afectando a la costa y cómo otros cauces dentro de Asturias podían afectar a la costa. Entonces, para iniciar esta ponencia, exponer una cosa muy evidente. Aquí tenemos un mapa geológico de aquí de Asturias, y una de las cosas es que si la dinámica costera es complicada, la geología de Asturias es una geología muy complicada. Como podemos ver, es una geología bastante plegada, con diferentes, digamos, sustratos geológicos de diferentes edades. Recorremos prácticamente la columna desde el Paleozoico hasta las épocas modernas y tenemos materiales muy diferentes, de diferentes orígenes y con diferentes cargas geoquímicas naturales. Yo, dentro de esta ponencia, voy a hablar fundamentalmente de lo que serían contaminantes, pero no voy a llamar contaminantes, sino que los voy a llamar elementos, porque son elementos que proceden de un origen geológico mayoritariamente. Entonces vamos a centrarnos en ello, vamos a hablar de lo que serían los fondos naturales y vamos a hablar de la situación actual que tenemos en la costa asturiana, tanto en playas como en sedimento costero. Entonces, ya hablando de la geología un poco, es muy importante que Asturias es una región, como decíamos, complicada. No vamos a negar, los asturianos somos también complicados, pero es una región complicada y queda reflejada en estos mapas que están extraídos del Instituto Geológico Minero, del Atlas Geoquímico que realizaron en el año 2012, en el cual podemos ver que en sedimentos fluviales, lo he centrado en sedimentos fluviales, existen también mapas para suelos, las cuales sí nos encontramos con zonas anormalmente anómalas, desde su punto de vista natural, de elementos geoquímicos. En el caso del arsénico, como podemos ver, el occidente de Asturias, zonas como Navia o así, tenemos una anomalía muy patente de arsénico. En el caso del mercurio, pues prácticamente toda la región de Asturias es anómala en mercurio. Y de otros elementos, por ejemplo el plomo o el zinc, sí tenemos ciertas anomalías. Por ejemplo, aquí tenemos, en la zona cercana a la Avilés, tenemos anomalías en la litología, y también en la zona de Picos de Europa tenemos una serie de anomalías. Esto se traduce en lo que serían los valores de fondo natural, que es lo que vamos a exponer actualmente. Una de las cosas muy importantes es cómo conseguir valores que sean representativos de lo que es un origen natural. Tomando muestras actuales es imposible establecer un origen natural, porque al final una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con los elementos es que el ser humano en los últimos años ha impactado de una forma
abundante sobre la naturaleza. Entonces, lo que tenemos en superficie no es representativo de lo que es la geología. En este caso, esto es un estudio, que luego pondré el título de la publicación, que se ha realizado sobre 4 zonas aquí de Asturias, la zona de Busto de Luarca, la zona de Yumeres, aquí en Cabo Peñas, la zona de Gijón y la zona de Rodiles, donde en estas 4 áreas lo que hemos hecho es estudiar testigos de sedimento, lo que llamamos nosotros vibrocores, de unas longitudes de entre 1,7 y 2,5 metros. Parece que no son profundidades como muy grandes, 2,5 metros, parece como que tampoco es muy representativo, pero tenemos que pensar que a 2,5 metros ese sedimento, cuando lo hemos datado, tiene 7.000 años de antigüedad. Es decir, es anterior a que el ser humano haya impactado sobre la naturaleza. Entonces, estamos hablando de lo que es un origen natural. Entonces, aquí muestro un esquema de un sondeo, para ser exactos. Este es el sondeo de Yumeres, unos sondeos en Yumeres, y aquí tenemos una distribución espacial, 2 diferentes sondeos que se han estudiado. Aquí tienen el título de la publicación, todavía está en proceso de revisión, pero saldrá publicada dentro de poco y puede ser accesible para aquella persona que desee consultarla. Entonces, en función de esto, una de las cosas muy importantes es, cuando hablamos de valores de fondo de un elemento, ¿cómo calculamos esos valores de fondo? Existen multitud de métodos. Aquí ponemos, por ejemplo, diferentes métodos. Este es un método que se utiliza mucho, por ejemplo, en suelos contaminados, que es el valor medio más 2 veces la desviación estándar. Otro método que recomiendan diferentes autores, que es la mediana más 2 veces la máxima desviación absoluta. Pero fundamentalmente los valores que más nos interesa a nuestro juicio, porque son estadísticamente más significativos y no existen unas afecciones, entonces consideramos que son mucho más reales y en el caso de nuestros datos se ajustan mucho mejor, son estos 2 métodos y sobre todo este que tenemos, que son curvas probabilísticas. Entonces, en base a este método matemático, no voy a explicar el método matemático para, digamos, no asustar a nadie, entonces básicamente tenemos estos valores de fondo que son valores geológicos. Normalmente cuando hablamos del medio costero tenemos que referirnos a la normativa OSPAR, y entonces lo que hacemos es comparar nuestros valores costeros con la normativa OSPAR. La normativa OSPAR en teoría son valores que son para un medio no contaminado, un medio prístino que se llama, que es un medio totalmente natural. Y como podemos observar, más o menos la geología de Asturias tiene unas concentraciones mayoritariamente inferiores a la OSPAR, pero sí vamos a enunciar un elemento que tenemos aquí, que es un elemento que sale muchísimo, porque es un elemento de especial preocupación, como es el mercurio. En el caso de OSPAR, un sedimento no contaminado tiene 0,05 ppm de mercurio, vamos a decir ppm, no microgramos, gramo y esas cosas, vamos a decir ppm, pero en Asturias tenemos ya 0,6. Esto es muy importante porque esto desde un punto de vista legislativo hay que tenerlo en cuenta porque la normativa tiene que adaptarse a las particularidades de cada medio. Y aquí la normativa, tenemos que ser realistas, falla. ¿Por qué? Porque tenemos un enriquecimiento natural que supera ya la propia normativa. Ya partimos de una base que está por encima de la normativa. Entonces, es una particularidad que tenemos que tener en cuenta. Con esta particularidad vamos a ver la situación actual. ¿Qué tenemos? Este es un estudio, ya que estamos hablando de la playa Salinas, posteriormente los compañeros hablarán ya más a detalle, pero este es un estudio geoquímico que realizamos sobre 35 arenales. En cada uno de ellos tomamos diferentes muestras, hicimos una muestra completa para ver las firmas geoquímicas que tenían estos arenales y poder correlacionarlos unos con otros, a ver qué asociación geoquímica tenían, si nos destacaba alguna cosa. Entonces, aquí tienen un dendrograma en el que hacemos una serie de grupos, que bueno, esto es una figura bastante fea, pero más que nada aquí tienen la publicación, si quieren consultarla, y lo que nos interesa es básicamente esta figura que tenemos aquí, que simplemente son las asociaciones en grupos de la firma geoquímica que tienen nuestras playas. Entonces vemos que tenemos un grupo 1, que nos abarca desde el occidente hasta la zona central, hasta la zona de Verdicio, más o menos, un grupo 2, y dentro de este grupo 1 y un grupo 3, Salinas y Xagó, por sus particularidades, y sobre todo aquí una subdivisión. Entonces, en cada uno de estos grupos tenemos una concentración media que tenemos, y es muy importante, dentro de estos grupos, el grupo 1-2, que es la zona central, que como podemos ver, sus niveles de metales pesados son significativamente superiores a los del resto de los grupos, con excepción del oriente asturiano que tenemos, que donde se puede ver que se hace bastante cortada esta presentación. Sale bastante cortado, no sé por qué. El oriente asturiano, que tenemos una anomalía de mercurio bastante importante en esa zona,
Pero aquí, como podemos ver, tenemos sobre todo un enriquecimiento. Ya han hablado los compañeros anteriores de la dinámica. Este enriquecimiento, como podemos ver, está muchas veces incluso por encima de lo que serían nuestros valores de fondo que hemos calculado anteriormente y, sobre todo, supera la normativa OSPAR. Como vemos, el mercurio supera claramente la normativa OSPAR. Entonces, la pregunta que había era ¿qué sucede? Estos son playas. Vamos a ver el sedimento marino. ¿Cómo está el sedimento marino actualmente? Entonces, esto es otro estudio. Todavía este estudio no está ni publicado, ni todavía hay visos de publicación, en el cual comparamos, en base a lo que teníamos anteriormente, de la clasificación de playas, con dragas costeras. Hemos utilizado resultados que tenía la Autoridad Portuaria de aquí de Asturias y otras dragas que hemos tomado. Hemos seccionado la costa de Asturias, tomando 40 muestras al oeste, en la zona occidental, 36 muestras más o menos en la zona central de Asturias y unas 50 muestras en la franja costera oriental. Entonces, con ellas, lo que hemos hecho es un estudio geoquímico y hemos visto a ver cómo están unas zonas comparativamente con otras. Y al final sucede que lo mismo que encontramos en playas, como es lógico, nos sucede en la costa. Lo que podemos ver es que en la zona centro, nuestros niveles, fundamentalmente arsénico, cromo, cobre, níquel, plomo y zinc, están muy por encima del resto de zonas. Destaca lo que decíamos, en la zona este, la zona donde tenemos mercurio, pero es debido fundamentalmente a una anomalía geológica. Nos acordamos de los mapas del IGME, que tenemos una anomalía geológica. Y estos valores, pues en gran parte, como podemos ver, superan los fondos geoquímicos naturales de aquí de Asturias. Entonces, como bien explicaban antes, ¿quién es el causante de esto? Pues aquí lo tenemos. Tenemos el famoso estuario de Nalón, que es el principal contributor de aporte de sedimentos a la zona central de aquí de Asturias. Entonces, en este caso, tenemos otro estudio realizado ya focalizado sobre el propio estuario, en el cual analizamos 4 sondeos. En este caso ya no eran de tipo vibrocorer, sino que eran ya realizados con máquinas sobre pontona y recuperaciones de entre 9 y 27 metros de profundidad, en el cual analizamos 85 muestras y estudiamos, digamos, la historia que tenía el río del Nalón. Esto está publicado aquí, en esta publicación. Y aquí muestro la imagen, una imagen que es bastante significativa, de lo que es el estuario del Nalón. Esto es una columna de testigo de sondeo del estuario del Nalón. Este sería la superficie actual e iríamos recorriéndola de derecha a izquierda. Lo que podemos ver claramente es que tenemos 9,5 metros de sedimento carbonoso. O sea, tenemos un legado histórico de la minería de aquí de Asturias. Cuando no había medidas ambientales, también tenemos que referir que las medidas ambientales han decrecido mucho esto, pero sí tenemos un legado de 9,5 metros, tenemos un paquete 9,5 metros de sedimentos carbonosos, que podemos trazar. Estos sedimentos están trazados isotópicamente mediante isótopos de plomo y vemos que esto es un legado que tenemos, por desgracia, de la actividad incontrolada que se hacía en aquellos momentos. Posteriormente a ello, tenemos pues, un sedimento, como vemos, tipo playa, con un color marrón muy bonito, que es el sedimento que todos queremos tener, y que esto es, digamos, un legado que tenemos y que es difícil de remediar. Este legado pues, se traduce en estos perfiles de concentración que vemos de diferentes elementos, están focalizados fundamentalmente en los 8 elementos que suele tenerse en cuenta desde el punto de vista ambiental. Tenemos elementos que fijan las directrices de dragado y elementos que mandan controlar los organismos. En este caso, lo que podemos ver es la zona gris, son los sedimentos carbonosos, y la zona amarilla son los sedimentos ya, podríamos decir, naturales. La zona blanca que marcamos aquí es una capa de gravas que nos indica una fluctuación dentro del estuario. Una mayor influencia fluvial, una mayor influencia marina. Entonces, lo que podemos ver es que a lo largo de todo el estuario se ve claramente que el Nalón ha aportado multitud de contaminantes como consecuencia de lo que sería la minería. Fuera de la minería, pues tenemos elementos naturales. Y como podemos ver, tenemos líneas perfectamente planas, con alguna pequeña anomalía, pero unas concentraciones de base. Entonces, lo que exponían anteriormente los compañeros de la dinámica, cómo fluye del Nalón hacia la zona de Salinas y todo, queda bien reflejada en que gran parte de los aportes que pueden llegar a la costa asturiana vienen fundamentalmente aportados por este cauce, que tiene una dominancia, para que nos hagamos una idea,
el nalón, los aportes de nutrientes, hay publicaciones en las que los nutrientes que aporta el nalón llegan prácticamente hasta el cauce del Sella. La gente de aquí de Asturias puede ver que el nalón tiene una pluma gigantesca. Aquí esta es una imagen del nalón en una época decrecida, en la que aquí, bueno, el proyector no hace justicia a la fotografía, se ve claramente la pluma. O sea, todos los sedimentos que está aportando el nalón. Y no solamente es una pluma hacia la derecha, sino que es una pluma que también se nos va hacia la izquierda. Porque aquí pongo otra publicación, que esta también está a punto de salir, que simplemente nosotros en el nalón nos preocupaba porque dentro del nalón existe una minería que fue muy rentable aquí en Asturias, que era la minería de mercurio, que se cerró justo antes de las medidas ambientales. Existen pasivos mineros de esta minería y hemos logrado reconstruir pues, que parte del mercurio que tenemos enriquecido en la zona central es debido a esta minería incontrolada. Entonces, en este caso, lo que vemos es este mercurio pues, llega a un punto tan emblemático como es el cañón de Avilés. Entonces, básicamente, es una reconstrucción que hemos realizado sobre la bioacumulación de mercurio y su especie altamente tóxica, como es el metilmercurio, dentro de diferentes especies del cañón de Avilés en función de estratos tróficos. Todo esto se ha logrado referenciar a la contaminación aportada por el río Nalón, a esta franja de costa. Ya por último, pues este estudio, que se realizó hasta el final, hay una publicación en un congreso, simplemente, que lo que hicimos fue trazar las arcillas, nos fuimos a la parte arcillosa, a la parte menos abundante en playas, hicimos, digamos, análisis geoquímicos en el mismo, para poder ver el nalón hasta dónde influenciaba. Básicamente, se resumen en estas gráficas, al final son, digamos, análisis multivariante, de análisis de componentes principales, y básicamente lo que nos referimos en estos análisis es que básicamente todas las playas que se encuentran a margen derecha se puede ver en mayor o menor medida la influencia del nalón. Fundamentalmente, se ve una influencia muy importante en temas de arsénico y mercurio. Para concluir, pues simplemente remarcar una serie de cosas, que es que al final lo que decíamos al principio, Asturias es complicada, tenemos una dinámica complicada, tenemos una geología complicada. Entonces, como tenemos algo complicado, tenemos que ajustarnos, digamos, a lo que serían estas complicaciones que tiene la propia región. Entonces, en la zona central tenemos anomalías de materiales geológicos. Y estas anomalías, juntadas con el pasado industrial, es pasado, pero es pasado que tenemos ahí, tenemos almacenado. Como veíamos en Nalón, tenemos paquetes almacenados de años anteriores, de lo que es la minería, que nada podemos hacer. Tenemos 9 metros allí. Y 9 metros no podemos llegar y eliminar 9 metros porque cambiaremos totalmente la dinámica del Nalón. Entonces, tenemos ese problema. ¿Qué ha producido ese problema? Pues un enriquecimiento de metales y metaloides en la costa asturiana. Un enriquecimiento que podríamos decir natural o antrópico. Tenemos anomalías y tenemos también una parte antrópica. Diferenciar uno y otro va a ser muy complicado debido al largo periodo histórico que tenemos. Y otra cosa que es muy importante desde el punto de vista legislativo, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que tenemos anomalías propias, que estas anomalías tienen que ser siempre muy tenidas en cuenta, porque no podemos utilizar un mismo rasero para todas las diferentes zonas de España, sino que tenemos que tener en cuenta, y aquí en Asturias, por ejemplo, como os poníamos, tenemos un elemento, como es el mercurio, que es naturalmente anómalo, y tenemos que tener en cuenta esa particularidad para fijar nuestros niveles de gestión y poder hacer una adecuada utilización de la costa y poder hacer adecuadas regeneraciones y demás cosas. Y con esto, simplemente, creo que me ha ajustado el tiempo. Perfectamente. Muchas gracias. Perfecto, además muy claro. Bueno, pues gracias, Efren, por tu presentación. La siguiente tiene por título Caracterización ambiental del sedimento en base a la instrucción técnica para la gestión ambiental de extracciones marinas para obtención de arena, en el marco de la DIA, del proyecto de dragado de mantenimiento del puerto de Avilés. Va a correr a cargo de Guillermo Bouza
que es licenciado en Ciencias Químicas, especializado en Medio Ambiente por la Universidad de A Coruña. Ha desarrollado su actividad laboral dentro de la consultoría marina y medioambiental y viene prestando servicios de consultoría al puerto de Avilés desde el año 2016. Actualmente es el director de la Oficina de Gestión del Proyecto de Asistencia Técnica dirigido por Medio Ambiente en relación con Puertos de Galicia para la búsqueda de nuevos puntos de vertido de material dragado. Él nos va a analizar, como antes os comentaba, la regeneración de playas es el uso preferente de material dragado y nos va a analizar bueno, pues, las condiciones de compatibilidad entre este material dragado y las necesidades de las playas. Cuando quieras. Gracias, Otulio. ¿Me escucháis, verdad? Bueno, agradecer obviamente al puerto, igualmente que a mis compañeros, la asistencia, la invitación a todo el público. Tampoco voy a ser menos respecto a los demás y también voy a decir que la contaminación en la playa de Avilés también es complicada, ¿no? Así ya estamos todos igualados. Entonces, voy a intentar más o menos, porque es un tema, no es que sea complejo, pero son muchas caracterizaciones las que se han hecho, puede ser un tema muy denso y voy a intentar ir resumiéndolo, ¿no? Para que tengamos por lo menos esa fotografía del sistema playa, dunas y zona de barra, veamos qué grado de contaminación llega a tener, ¿no? Entonces, para enmarcar un poco todo esto, todos estos ensayos que se han hecho, tenemos que tener presente el marco legal del dragado de mantenimiento, ¿no? Que es la resolución, la declaración de impacto ambiental, ¿no? Esto tuvo su tramitación, que comenzó en el año 2016, que precisamente es desde el 2016 hasta el 2021, donde daré cuenta de los ensayos que se han realizado. Y cabe destacar los aspectos claves de la DIA a modo de condicionantes, ¿no? Que a su vez pues, es lo que condiciona los ensayos que se han venido realizando, ¿no? El principal es la utilización de los sedimentos dragados de categoría A, los que vienen a ser no contaminados, después explicaré qué significa categoría A, para la regeneración del sistema playa dunas de Salinas El Espartal, ¿vale? En todo el perfil de la playa de Salinas, y sea tanto su zona sumergida como la intermareal o la emergida. El material no apto, o sea, el que no esté no contaminado, será depositado en el vaciadero marino propuesto, ¿no? por la autoridad portuaria. Ojo, puede estar incluso más contaminado como para que haya que confinarlo, y ni siquiera podremos verterlo en el vaciadero marino, ¿no? Y, digamos, la problemática principal para el puerto de Avilés es ese tercer condicionante, que ¿qué implica? Que todo el material no apto, que no has podido aportar a la playa, pues tiene que compensarse anualmente esas pérdidas con material externo al sistema. Puede ser, yo que sé, material de cantera, de otra ría, de otra playa, pero vamos, material externo, ¿no? Con el consecuente gasto económico que supone eso, ¿no? Obviamente. Entonces, la tramitación ambiental del proyecto se inició en 2016, como decía, y la clave es pues, caracterizar los sedimentos para evaluar qué tipo de gestión le tienes que dar a ese material, ¿no? Es la clave del asunto. Entonces, la norma, la guía principal en la que nos basamos es las directrices para la caracterización del material de dragado y su reubicación precisamente en aguas del dominio público marítimo terrestre, del cual más adelante os darán cuenta Ana y Ricardo, hablando más en detalle. Yo simplemente indicaré más o menos que consta principalmente de dos fases a la hora de caracterizar el material: una caracterización preliminar, que es obligatoria para todas las muestras, donde destacan los ensayos de granulometría, COT y el test previo de toxicidad. En base a esos ensayos hay unos umbrales, según los cuales, si no los superas, digamos que te quedarías en esta primera fase de caracterización preliminar y automáticamente el material se consideraría de categoría A, como veíamos antes en la DIA, ¿no? Sin necesidad de hacer análisis químicos, y optaría, después ya veremos cómo es esa opción, optaría a ser utilizado como uso productivo en la playa, ¿no? Aporte a las playas. En caso de que supera alguno de estos umbrales en contenido de finos, en contenido en COT o test de toxicidad, pasaríamos a la siguiente fase, que es la caracterización química, la cual se basa en el análisis de metales pesados y compuestos orgánicos, ¿no? Los policlorobifenilios, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, tributilestaño y derivados, ¿no? Así como los hidrocarburos. Esto se hace en la fracción inferior a 2 milímetros, que sea una fracción, digamos, hasta arenas muy gruesas, o sea, hasta arenas muy gruesas, fracción arenosa y fina.
obviamente el tema de fino, lo indico ahí, la clave es que los metales pesados, la absorción de metales pesados, como se dice ahí, en la materia en suspensión de las aguas se lleva a cabo principalmente en la materia orgánica, arcillas y limos, que acaban precipitando precisamente y forman parte, en último caso, del sedimento marino, ¿no? Por eso la clave en la mayor parte de la contaminación está en los finos, es el que acumula prácticamente toda la carga contaminante. Una vez que tenemos los resultados de esta caracterización química, pues los comparamos con esta tabla de niveles de acción, que en último caso es la que sirve para categorizar el material y saber qué tratamiento le podremos dar. Si se queda en nivel de acción A, pues como la caracterización preliminar, le podremos dar un uso productivo, que se vería cuál fuera. Si se queda en el nivel de acción B, podremos verterlo al mar, y si supera el nivel de acción B y llega hasta el C, es ahí, en esa franja roja, donde pasaríamos de ni siquiera poder verter al mar y habría que tratarlo de manera confinada incluso en el dominio público, público marítimo terrestre, pero confinado en el sentido de que no podría estar en contacto ni con sedimentos ni con el propio agua, o sea, confinado en un trasdos de un muelle, etcétera, cosas así. Precisamente en ese impasse entre el B y el C también puede darse la opción de hacer bioensayos sobre organismos, en este caso erizo y anfípodos, para determinar si no es ecotóxico, quedarse en nivel de acción B y poder verterlo al mar, aunque aquí no ha sido el caso. Este es el modo de introducción. Entonces, ya yendo al grano, el grano de lo que es los análisis, de lo que voy a exponer, todo comienza en el año 2016, cuando se quiere hacer la tramitación para el dragado de mantenimiento para 4 años, ¿no? Entonces, lo que veis ahí es la zona de barra y canal de entrada repartido en diferentes polígonos, y cada estación de muestreo, que se calcula en función de la superficie, pues se le asigna un punto. Pero démonos cuenta que cada punto es representativo casi de una superficie que puede ser de 5.000 metros cuadrados. O sea que, vamos a decirlo así, un punto de aleatoriedad hay en todo esto. Obviamente el fondo marino no es perfectamente homogéneo, ¿no?, como podemos imaginar. En este caso han salido 10 estaciones de muestreo, 7 en la zona de barra y 3 en el canal de entrada. ¿Por qué pongo 2016 y 2021? Porque estas caracterizaciones caducan a los 4 años. Hay que actualizarlas. En este caso han pasado 5 años, pues bueno, porque el dragado, pues bueno, el proceso fue lento y se ha ganado un año más, ¿no? Pero bueno, obviamente esta caracterización se hizo antes del dragado 2021. Ok, entonces, ya yendo a datos, pongo las 2 tablas, empezamos con la caracterización preliminar y en este caso distribución granulométrica, ¿no? De ambos años ya veis que más o menos nos centramos en los finos porque es el que tiene el umbral en base al cual tendrías que pasar a la caracterización química o no. Vemos que en la zona de barra el contenido de materia fina es inferior al 10%, como es más o menos esperable, y a medida que nos metemos en el canal de entrada, demos cuenta también de la configuración que tiene el puerto de Avilés, hace casi como una L, una dinámica especial, vamos a decirlo así, pues veis qué salto cualitativo pega la presencia de finos una vez que nos metemos en el canal de entrada, ¿no?, superando ampliamente el 10%, ¿no? Entonces, por este parámetro, ya el canal de entrada, esas muestras estarían sujetas a caracterización química, pero hasta la zona de barra se quedarían en principio en categoría A. Otro tanto pasa con el COT, si bien hay una de las muestras en el 2021 que discierne de la anterior, pero aquí también podemos justificarlo por lo que os comentaba antes, de que cada muestra es muy representativa de una superficie bastante grande. Y más o menos coincide con el tema de finos y contaminación. En el canal de entrada, el COT, el carbono orgánico total, materia orgánica, pues también es más elevado del umbral. Por último, el TPT en este caso da no tóxico para todos, ¿no?, lo cual es algo tranquilizador. Pero bueno, esto implica en último caso que tenemos una zona de barra con material de categoría A, exento de caracterización química y candidato a aporte a la playa de salinas. Y el canal de entrada pasa a una fase de caracterización química, que la tenemos aquí. Entonces, en el año 2016, al hacer los ensayos, pues obtenemos estos valores, ¿no? Presencia de metales pesados, principalmente cadmio, mercurio, plomo y zinc, también pHs y hidrocarburos totales, si bien estos últimos no tienen un valor de referencia, ¿no?, por lo menos en estas directrices. Pero bueno, se ve que son relativamente elevados. Y estos valores pues, se quedan en el nivel de acción B. ¿Qué quiere decir? Que este material lo podríamos verter en el vaciadero marino. Bajo ningún concepto o en ningún momento podríamos utilizarlo como uso productivo, ¿no? En el 2021, más o menos la tendencia es similar, sobre todo en los metales pesados, ya digo, con estas variaciones, incluso un poco por la puntualidad de las muestras,
pero el problema es que los pHs han pegado un incremento cualitativo importante, tanto que pasan a ser material de categoría C. Por lo tanto, en este caso, en principio, tal como son las directrices hoy en día, o los condicionantes que ponen, no se podría verter en el mar. Habría que, en principio, confinarlo. El canal de entrada, ojo. Entonces, esto lo dejamos para más adelante y, yendo por orden, nos centramos ahora en la zona de barra, que teníamos, como recordamos, tenía esta diapositiva en el que ya dice ahí, ¿no?, que en el 2021, en materiales de categoría C, por los pHs, reubicación en aguas del dominio público terrestre de manera confinada. Perfecto. Entonces, nos volvemos al material de categoría A de la zona de barra, que es potencialmente aportable, no sé si existe esa palabra, pero vamos a decirla así, aportable a la playa de Salinas. ¿Vale? Entonces, para este caso, para comprobar la compatibilidad de este material con la playa de Salinas, hay otro marco normativo, que en este caso es una instrucción técnica para la gestión ambiental de las extracciones marinas para la obtención de arena. Está dedicada a la extracción, pero tiene un apartado en el que habla específicamente de la regeneración de playas, ¿no? E impone unos umbrales, de manera similar a lo que hablábamos de la caracterización preliminar, para evaluar esa compatibilidad. El material no puede tener más de un 5% de finos, el carbono total no puede superar el 1%, y para los mismos metales pesados que vienen del convenio OSPAR, que son unos valores de background, o sea, valores de fondo, pues no pueden superar en un 20% pues esos valores que tenemos ahí, ¿no? Otro detalle importante es que estos ensayos se hacen sobre la fracción fina y la fracción no fina. La fina menor de 0,063 milímetros, ¿no? El resto sería la fracción arenosa. Y un detalle importante también de esto: solo se evalúa la compatibilidad con la fracción arenosa. Se hace la fina, a modo cualitativo, para tener un poco la idea de lo que se tiene. Pero claro, hay que pensar, si tiene que tener un 5% menos de finos, el valor a la muestra total que aportaría esa carga contaminante no sería muy elevado, no sería significativo. De ahí que nos centremos en la fracción no fina o arenosa, vamos a llamarla en este sentido, en este momento así, en la que te basas para la categorización. Se han hecho hasta un par de campañas, incluso 3, aunque pongo aquí las más significativas, de muestreo, y comprobamos ahí cómo tenemos los diferentes puntos a diferentes cotas batimétricas, barriendo todo el perfil longitudinal de la playa y también en la zona de barra. También otra campaña adicional, con algún punto adicional a otras cotas batimétricas, e incluso en la playa seca, ¿no? Porque esta instrucción técnica te pide que para evaluar la compatibilidad estudies, obviamente, tanto la zona de dragado como la zona de aporte, que en este caso es la playa de Salinas. Otro tema importante, hay que hacer los metales. Este material de categoría A se había quedado en la caracterización preliminar, o sea, había quedado exento de análisis de metales, ¿no? Entonces, viendo la distribución granulométrica de la playa de Salinas, tenemos desde la Peñona, que es el extremo oeste, el más alejado de la zona de barra, nos centramos en ese porcentaje de finos y observamos que tenemos unos valores que, entre comillas, digámoslo así, porque no aplicaría de esta manera, pero que estarían como incumpliendo el valor que pide la IT, ¿no? No podemos hablar de incumplir, pero para que tengáis esa referencia de que lo que se le exigiría al material de la zona de barra, en la Peñona, que por dinámica ya veremos que son los extremos de la playa donde se acumulan finos, vemos que en la parte intermedia ya bajan ostensiblemente y en la zona de barra vuelven a aumentar, y sobre todo a medida que nos vamos adentrando en el canal. Después la playa seca, obviamente, pues tiene muy pocos finos por temas de erosión, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo para atrás, más o menos la distribución es, constante, no es que siga un patrón, también teniendo en cuenta la puntualidad de las muestras, pero se puede decir que es un perfil constante, después lo veremos en una gráfica. Esto respecto a la distribución granulométrica. Lo siguiente, que es la contaminación por metales pesados y COT, es la que nos empieza a arrojar ya unos valores, digamos así, significativos, ¿no? Donde vemos que la propia playa, tanto en la Peñona como en la parte intermedia, pues tenemos valores de metales pesados, un poco también en consonancia con lo que venía comentando Efrén, ¿no? Posiblemente puedan que tengan un origen geoquímico, también, por supuesto, antropogénico, pero lo que está claro es que el sistema formado por la playa y la zona de barra, pues tiene un contenido en metales pesados, ¿no?
también en materia orgánica, en el COT. En todas las muestras, a todos los diferentes perfiles, volvamos a esa imagen que teníamos antes de las campañas, pues comprobamos que teníamos el COT, teníamos barriendo toda la longitud de la playa, valores de COT pues, relativamente, bueno, no elevados, pero bueno, que sobrepasan el valor de referencia, ¿no? Perdón, no dije una cosa. Esto es la fracción fina, lo que decía que no es la que se utilizaría para evaluar la compatibilidad. Pero aún así es significativo de decir, oye, hay en la materia fina de la playa, pues hay esos valores de metales pesados, que después podrían llegar, en función de la dirección de las corrientes, a la zona de barra o no. O sea, esa materia fina puede aportar carga contaminante de metales pesados. La fracción no fina, que es la que sí que nos importa, para definir en último caso la acceptabilidad del ambiental, si vemos la parte de abajo, que es la zona de barra, la que queremos dragar y aportar, vemos claramente, están en rojo todos los resultados, no sería susceptible de poder aportarse a la playa. Supera en mercurio, supera en plomo, supera en zinc, supera en COT y supera en cadmio, ¿no? Pero ojo, vemos también por su parte que la propia playa también presenta valores por encima del fondo, de los de fondo, que promueve OSPAR, pues también presenta valores de mercurio de fondo más elevados. Entonces, si bien en el resto de metales, plomo y zinc, no es en todos los perfiles de la playa, sí que, oye, pues vemos que digamos que ese sistema, la presencia de metales pesados, pues se puede decir que es más o menos homogénea. ¿Vale? Siempre que tengamos presente que son muestras puntuales, ¿vale? A lo mejor de aquí a 30 metros puede tener otro valor distinto, ¿no? En estas gráficas se aprecia el sentido de hacia bocana, el transecto menos profundo, el perfil longitudinal de la carga contaminante de metales pesados en la playa, que más o menos se mantiene constante. Ojo, es una escala logarítmica. En la escala logarítmica, porque claro, cada metal tiene un valor determinado, ¿no? Unos son muchos más bajos que otros. Entonces siempre se magnifican un poco más los picos. Pero bueno, en grandes rasgos, pues se puede ver que más o menos es una tendencia homogénea a lo largo de todo el perfil, ¿no? Tanto en el transecto menos profundo como en el transecto más profundo, ¿no? Se mueven un poco los picos, pero bueno, podemos decir que más o menos se comporta de manera homogénea. Si nos vamos a la zona de barra, pues vemos que obviamente a medida que nos internamos en la ría, pues obviamente la presencia de metales, también, ya digo, un punto de exageración, pues para que se aprecie por la escala logarítmica, pues se ve cómo va aumentando, ¿no? También, por lo decía, por la presencia de finos, ¿no? Como habíamos visto anteriormente. Vale. Esto respecto al tema de la playa y la compatibilidad. Quedamos en que no es compatible. Volvemos ahora al material que era de categoría C, el resto de material, el del canal de entrada, porque habíamos visto que daba unos valores de pH pues, relativamente elevados, ¿no? Entonces, en base a estos valores elevados, pues la Autoridad Portuaria de Avilés, voluntariamente, pues propuso la realización de una campaña para investigar también su posible presencia en la zona de Barra y Playa de Salinas, ¿no? Y comprobar, oye, pues más o menos, pues el tema la dinámica más o menos costera si provoca que esa presencia esté en todo el perfil longitudinal de la playa. Y efectivamente comprobamos que tenemos presencia de pHs a modo de valores de fondo, igual que pasa con los metales pesados, en prácticamente todo el perfil longitudinal de la playa. De hecho, hay algunos puntos de la playa que tienen algún valor más elevado que la propia zona de dragado, ¿no? Pero bueno, no nos centremos tanto en los valores, en que sea 2, o sea 4, o sea 6, sino en el sistema más o menos, podemos decirlo cerrado, de que comparte, digamos, esa carga, ese background de carga contaminante tanto de pHs como de metales pesados, ¿vale? Obviamente, también coincide, precisamente vemos allí en el transecto oriental de la Peñona, en el extremo oriental, que era donde había más presencia de finos, pues efectivamente es donde se detectan valores más altos también de pHs, ¿no? Claramente se demuestra que la contaminación está asociada al material fino, como decía en un principio. Ya para acabar, a modo de conclusiones, pues bueno, más o menos lo que os estuve comentando durante la presentación, ¿no? Que el sistema Playa de Salinas, Dunas del Espartal, zona de Barra, presenta unas características similares en lo referente a la distribución granulométrica y calidad físico-química de los sedimentos, tanto en la fracción fina como no fina del mismo, ¿no? Fracción fina y fracción arenosa.
que la hidrodinámica de la ría en su zona activa provoca que a medida que nos adentramos en el canal portuario aumente el porcentaje de fracción fina, se acumulan los finos, hace un efecto concentrador y en consecuencia el aumento de carga contaminante, ¿no? Tanto en compuestos orgánicos como en metales pesados. Y después comprobar lo que decía en la última diapositiva, ¿no? Que se detectó presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en todo el sistema playa, zona de barra, canal de entrada portuario. Y bueno, esto es a modo de fotos, a modo de fotografía. Supongo que os habrá quedado más o menos claro lo que tenemos entre manos y la complicación del tema, ¿no? Que ya digo, va un poco en sintonía con lo que comentaba también Efrén. Y esto ha sido todo. Pues muchas gracias. Perfectamente. Yo tenía la esperanza de que a medida que avanzaran las conversaciones, la complejidad se fuera transformando en simplicidad, pero no veo que no se da esa situación. Aunque siempre podemos hacer lo que decía aquel, transformar los problemas complejos en sencillos y dar la solución errónea. Pues la siguiente presentación tiene por título Análisis de las muestras de caracterización granulométrica química de los sedimentos a dragar en el puerto de Avilés. Va a correr a cargo de... Me he equivocado. ¿Cuál es el nombre? Perdonad. La vinculación de la dinámica sedimentaria con la contaminación. Sí, pues ese es el título. Va a correr a cargo de Raúl Medina, aunque mi compañero dijo ya el currículum, pues os recuerdo que Raúl es doctor en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y catedrático de Ingeniería Hidráulica de dicha universidad. Y desde el año 2011 ocupa además el cargo de director general del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. En su exposición, como se ha indicado, se va a hacer un análisis de qué modo la dinámica que se produce en la ría puede llevar a cabo una separación de sedimentos de diferente granulometría y dar con ello pues, a un diferencial en concentraciones de diferentes sustancias. Pues cuando quieras. Muchas gracias, Obdulio. ¿Qué tal, se me oye? Antes me han cambiado 3 veces de petaca. A ver si con un par de ellas en esta vez lo arreglamos. Bueno, decía que soy un infiltrado en esta mesa. Yo no soy experto en contaminación. Si alguna pregunta tienen de contaminación, la gente que está sentada en la mesa son sus personas. Yo si algo tengo experiencia es en dinámica sedimentaria. Entonces, parecía razonable, vamos a ver si esto va para adelante, poner en valor la enorme cantidad de muestras que la autoridad portuaria ha tomado en los últimos 20 años y ver cómo relacionamos o no la calidad de esas muestras con la dinámica sedimentaria. La autoridad portuaria ha realizado en los últimos 20 años más de 400 muestras en playa, canal y dársenas. Y eso tiene un valor estadístico. Tiene un valor estadístico porque más allá de que en una muestra, en un momento determinado con más o menos contaminación, el recoger esas 400 muestras y analizarlo desde un punto de vista estadístico nos puede permitir entender mejor, y voy a ver si en lugar de añadir complejidad, añade un poco de luz. ¿Qué falta nos hace, no? Vale. Vamos a ver. Voy a hablar de dinámica sedimentaria y voy a hablar de segregación. Y es importante que este concepto de segregación quede claro y voy a hacer mi faceta docente, voy a coger un bolígrafo y me voy a manchar el dedo meñique. Ya está, manchado. En estos momentos tengo un dedo de 5 manchado, tengo un 20% de mis dedos manchados. Pero si me quito estos 2 dedos, el número de manchas es el mismo, pero ahora tengo un 33% de mis dedos manchados. Y si quito un dedo más, la mancha es la misma, pero ahora tengo el 50% de mis dedos manchados. Claro, ¿por qué cuento esto? Cuento esto porque, como antes nos ha contado el anterior ponente, los químicos, la contaminación, se agrega, se pega al sedimento fino. Si yo tengo una muestra con material grueso y fino, tengo un porcentaje de contaminación, como mi dedo pequeñito.
Pero si ahora por transporte tengo una capacidad de transporte que solo transporto los finos y no transporto los gruesos, donde me llegan los finos tengo una mayor concentración, aunque la mancha siga siendo mi dedo meñique. Y esa es la idea que tratábamos de visualizar hasta qué punto los datos confirmaban este modelo de funcionamiento o no. Entonces, empiezo por la playa. Antes he contado la dinámica marina de la playa, he contado que las olas vienen fundamentalmente del noroeste, tenemos la propagación del oleaje del noroeste, y esto que tienen aquí es el sistema de corrientes que se forma en la playa con el oleaje del noroeste. Allá donde vean una flecha tengo una corriente, tengo una capacidad de transporte, transporto. Fundamentalmente transporto los finos. Luego, donde vean una flecha, no veremos finos, veremos material más grueso. Pero donde vean que no hay flecha, es decir, aquí, aquí y aquí, tengo una zona de parada y es donde encontraré los finos, porque mi dinámica es menor. Vamos ahora a las muestras que se han hecho en la playa. Si lo analizo desde un punto de vista estadístico, de todas las muestras que se han hecho en la playa, el 45% tienen nivel A, 41% nivel B y hay un 14% de muestras en la playa, zona sumergida, que tienen nivel C. Si ahora miro su distribución en los diferentes lugares de la playa, tenemos que en el 4 y en el 2, es decir, en el 4 y en el 2, todo es nivel A. Sin embargo, en el 1, en el 3 y en el 5, perdón, en el 1, en el 3 y en el 5, es donde encontramos muestras con nivel C. Si eso lo superponemos a la figura que hemos mostrado antes, lo que vemos es que allí donde no tengo corrientes, allí donde tengo un punto de parada, allí donde se me ponen los finos, es donde tengo una concentración mayor y, por lo tanto, yo no cumplo nivel A, paso a nivel B o a nivel C. Vamos a hablar de la canal. Y aquí el esquema de funcionamiento es que, como antes hemos visto en la mesa anterior, tengo un material que se me deposita aquí, que ya hemos visto que tiene una cierta contaminación. Y ahora vamos a ver qué ocurre en la playa, qué ocurre en la canal. Pues tengo esta figurita donde si me pongo en este punto, pues tengo una ola grande. Y a medida que voy progresando en el interior, mi ola va siendo más pequeña y va siendo más pequeña. Esto, en términos de transporte, lo que tengo es que aquí tengo una gran capacidad de transporte que voy reduciendo según me voy propagando en la entrada de la canal. Es decir, a medida que me voy moviendo hacia el interior, mi capacidad de transporte es tal que solo puedo mover los finos. Por lo tanto, en la parte final voy a tener más finos que en la zona de la bocana o en la zona de la barra. Si ahora cojo todas las muestras, bueno, esto lo vemos aquí y esto lo he mostrado también. Ese no es mío, ¿no? No. Vamos a ver, vamos a coger las muestras y vamos a ver la granulometría. ¿Vale? Tienen en color azul los muy gruesos y en color verde los finos. Zona 1, zona 10. Aquí tienen las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6 primeras son estas, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Entonces, hasta la zona 6, la capacidad de hasta aquí, la capacidad de transporte es tal que movilizo todos los tamaños. Es decir, cojo mis 5 dedos, incluido el pequeño manchao, y transporto los 5. Pero a partir de la zona 6 ya solo tengo capacidad de mover los finos, y me encuentro así en la 7 y aquí en la 10. Entonces, si cogemos todas las muestras, si esto lo comparamos con la concentración de sustancias, vemos que efectivamente este aumento en los finos está correlacionado con el aumento en la concentración de material contaminado. Eso es así, de tal modo que somos capaces de explicar el 88% de ese aumento de contaminación meramente por la granulometría, meramente por el transporte. Si visualizamos esto de la otra manera, todas las muestras de barra y canal tendrían esta proporción de material A, B y C. Sin embargo, si lo hacemos a lo largo de la canal, vemos que en la zona 1, 2, 3, 4, 5, la probabilidad de encontrar C es menor, la probabilidad de encontrar A y B es mucho mayor. Según vamos llegando a la 7, 8, 9 y 10,
Vamos haciendo así, clic, 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 y nos quedamos con el material más fino, que lógicamente es el que está contaminado. Si me meto ya más en el interior de la canal, ya en las dársenas, aquí encontramos que no hay una segregación de material más fino, ¿vale? Es decir, es muy poca y solamente al final. Hay un mantenimiento de los niveles de contaminación, ¿vale? ¿Y eso por qué es así? Porque no tengo capacidad de transporte. Las corrientes son ya tan pequeñas que esa segregación que antes contábamos que ocurría aquí, ya no ocurre aquí porque no tengo capacidad de transporte y ya no tengo este movimiento de que voy quitando deditos y me voy quedando con el fino. ¿Vale? Tengo capacidad de transporte en la playa, tengo capacidad de transporte en barra y canal, pero no en dársenas. Visto esto de la otra manera, como ya solo tengo un material fino y no tengo ya transporte, pues todo el material, casi todo el material, todas las muestras, esas 400 muestras que decía, encuentran con un nivel C en la zona de dársenas. Mi presentación era breve, pretendía ser breve, pretendía añadir un poco de luz al tema de la contaminación. La dinámica sedimentaria es capaz de explicar la ubicación. Solamente por dinámica, que en la playa digo aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? Por transporte de sedimentos, porque es donde se me acumulan los finos. Y en la canal, ¿cómo está? Aquí, aquí y aquí. Y en este porcentaje. ¿Por qué? Por transporte sedimentario. Luego el transporte, fíjese que no estoy diciendo si la contaminación es antrópica, natural, si viene de aquí o viene de allá. No estoy diciendo nada de eso. Yo tengo un material y ahora lo transporto. Si ese material está contaminado en su conjunto, yo les puedo decir dónde van a encontrar material menos en concentración, menos contaminado o más contaminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya leo el título de la presentación con temor, no sea que vuelva a equivocarme. Corregidme. Evaluación de la idoneidad de los materiales a dragar en la zona de barra y canal de entrada del puerto de Áviles para su posible aportación a la playa de Salinas y exploración de posibles influencias geoquímicas en el entorno geológico. Esta presentación va a correr a cargo de Ana Lloret y de Ricardo Obispo, ambos del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDES, y os presento a ambos. Ana Lloret es directora de Medio Marino del Centro, de lo que habitualmente llamamos el CEPIC, directora del Medio Marino del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDES. Como responsable de esta unidad, coordina y supervisa los trabajos relativos a la implantación de directivas relacionadas con la protección del medio marino, así como aquellos trabajos que contemplan la variable ambiental relativa a actuaciones o presiones con incidencia en el medio marino y costero, como los dragados portuarios. Yo personalmente también os puedo decir que es una persona de referencia en cualquier trabajo relacionado con desarrollo normativo o análisis del medio marino en nuestro país. Ricardo Obispo Esteban es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y desde 1989 ejerce como director del Laboratorio de Calidad de Medio Marino del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDES. Ha participado y dirigido en multitud de proyectos en relación con calidad ambiental del medio marino, así como en desarrollos normativos reguladores en ese entorno, siendo las líneas prioritarias de actuación normas únicas, la caracterización de material dragado, la calidad de arenas en regeneración de playa, contaminación por hidrocarburos o restauración medioambiental y aporte de microplásticos. En esta presentación se profundiza el estudio sobre el origen geológico y antropogénico de distintas sustancias presentes en el sedimento y en base a dichos estudios se determinan las posibles opciones para el material dragado y en particular la posible viabilidad del uso de ese material para regeneración de playas. Pues cuando queráis, en orden que queráis. Bueno, ¿me oís? Hola, buenos días. Bueno, mi intervención va a ser muy corta porque yo enseguida le voy a ceder la palabra a mi compañero Ricardo para que él os cuente los trabajos que hemos estado realizando.
Pero yo sí voy a compartir con todos vosotros la mesa redonda, por supuesto, y yo, bueno, quería contextualizar un poco los trabajos que estamos haciendo para la Autoridad Portuaria de Avilés. Lo primero, bueno, agradecer no solo que nos hayan invitado a esta jornada, sino también la confianza que han depositado en nosotros, porque, como todos estáis viendo, es un problema muy complejo y, por lo tanto, no es esperable que la solución sea sencilla. La solución también, evidentemente, será compleja. Ya la definición del encargo y de las tareas al CEDES pues, nos llevó nuestro tiempo. Hay un conjunto de 4 tareas que os comentó José Francisco, mi compañero, en su intervención. Lo cierto es que durante este año nosotros solo hemos estado centrados prácticamente en una de las tareas, la primera de ellas, que son los trabajos que os estamos presentando. ¿Por qué? Porque ha sido más complicada de lo que inicialmente pensábamos. Era la que era de mayor relevancia para el puerto a lo largo de este año, por 2 circunstancias fundamentales, porque tenía un dragado inminente sobre la mesa, porque ya tenía problemas de operatividad. Y, en segundo lugar, por ese condicionante de la DIA, que os ha estado avanzando por un lado Obdulio y por otro lado el compañero Guillermo, en donde se hace referencia o se incide en que el material que se drague en la zona de la barra y del canal pues debe contemplarse un uso productivo, como es el aporte a la playa, y si no es así, pues una compensación del material que se haya extraído. Por eso, para nosotros, la tarea de esta mañana, la que os presentó José Francisco, era muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos entender cuál era el patrón de sedimentación en la zona de la barra y el canal, porque todo lo que de alguna manera aprendamos iría dirigido a lo que nosotros perseguíamos de alguna manera, que es buscar soluciones para reducir aterramientos. ¿Por qué? Porque si reducimos los aterramientos, compensaremos, no tendremos tanto déficit de balance sedimentario y no tendremos que aportar tanto material a la playa, porque eso es un problema cuando ahora entremos a ver lo que pasa con la calidad de los sedimentos que se dragan, ¿no? Y por eso esas conclusiones apuntaban en centrémonos también en ver cómo reducimos los aterramientos para de alguna manera intentar minimizar el problema. Y ya la siguiente de las tareas en las que nos hemos estado centrando están más relacionadas con lo que es los temas ambientales, ¿no? de la calidad de los sedimentos que hay. En primer lugar, empezamos haciendo una caracterización simplificada de los materiales que se tenía previsto dragar, ese dragado que tenía sobre la mesa la Autoridad Portuaria de Avilés, y después ya entramos directamente y utilizando en buena medida, como no podía ser de otra manera, todos estos datos que la Autoridad Portuaria de Avilés tenía y que había estado, que los ha ido recopilando y analizando a lo largo del tiempo Tecnoambiente, pues a evaluar las características que tenían esos materiales, pero siempre en relación al posible destino, que era la playa de Salinas. Y además introduciendo otra componente importante, tal y como ha mencionado Efrén, que es el tema de las anomalías geoquímicas, porque además de estar en un entorno con un gran problema de aportación antropogénica, pues también, efectivamente, sois complicados y tenéis unas anomalías geoquímicas sobre la mesa. Pero también incluimos otra tarea, que era el valorar, y eso también lo habéis visto en la presentación que hizo José Francisco esta mañana, que hay una parte ahí en donde se acumula material entre el dique de encauzamiento y el canal de navegación, que es donde además se produce ese derrame que alimenta la barra chica. Entonces, de hecho, también pensamos en caracterizar esa posible bolsa de material, ¿no?, que teníamos ahí, con 2 objetivos. Por un lado, ver si ese material tenía una calidad que pudiera ser razonable para aportar a la playa y, de esa manera, a su vez, evitar en cierta medida que eso contribuyera a alimentar esa parte del canal de navegación, ¿vale? Y yo os dejo ya en manos de Ricardo, que os va a contar los resultados de estos trabajos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu introducción. Y bueno, pues tengo la sensación de que muchas de las cosas que tenía pensadas poner ya se han ido tocando, pero bueno, espero que al menos sirva para hacer un poco de compilación, de resumen de todo y un poco fijar las posiciones finales, ¿no? En primer lugar,
Quería introducir el marco normativo, que aunque ya todos, en cierto modo, habéis ido tocando cuál es el marco en el que nos movemos para poder interpretar y analizar toda esta problemática, pues bueno, tal vez hubiera sido más oportuno hacerlo antes, pero en cualquier caso voy a proceder a exponerlo para clarificar un poco qué normas son las que nos afectan en toda esta problemática, ¿no? En primer lugar, tenemos las directrices para la caracterización del material de dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo terrestre. Bueno, aquí he puesto 2015, pero hay una versión posterior 2017, incluso están discusiones todavía y en elaboración determinados puntos de estas directrices, ¿no? Esto sería la que afecta a la caracterización de los materiales de dragado para, como ha expuesto mi colega, ver cómo se caracterizan y clasifican estos materiales para luego establecer sus vías de gestión. Y por otro lado tenemos la instrucción técnica para la gestión ambiental de las extracciones marinas para la obtención de arena. Estos dos documentos en cierto modo interaccionan, se interconectan en algunos puntos y son complementarios, ¿no? En primer lugar voy a hablar de las directrices para la caracterización del material de dragado. Y voy a empezar por el artículo 2.2, que en el ámbito de aplicación dice que no serán de aplicación a las actuaciones de explotación de yacimientos submarinos de áridos fuera de la zona 1 de los puertos de interés general o de la zona obligada a los puertos de competencia autonómica para la obtención de materiales para su aporte a playas o para rellenos portuarios, que se regularán por sus directrices específicas. Es decir, cuando hacemos un dragado y caracterizamos de acuerdo a las directrices, pues puede resultar que los materiales a dragar, o una parte de ellos, pues sean de una naturaleza arenosa y, en fin, que cumpla con unas características que los hagan compatibles para su posible uso para aporte a playas. Las directrices de dragado, en distintos puntos de su articulado, pues van haciendo referencia a este uso productivo de los materiales de dragado para posible uso en regeneración de playas. La primera referencia la encontramos en el capítulo de introducción, en el que bueno, pues, habla de la regeneración de playas y siempre ya tipificándolo como la opción preferente de gestión. Claro, es siempre que sus características físicas y ambientales lo hagan posibles antes que optar por el vertido al mar. Esto ya se materializa más directamente en el artículo 26.3, en el que dice que para aquel material de dragado que reúna las características granulométricas de calidad ambiental adecuadas de acuerdo con su normativa específica, se considerará su aporte a playas como el uso productivo preferente. Incide en lo que ya se anticipaba, como he dicho, en el capítulo de introducción, ¿no? En estos casos, el promotor de dragado pondrá a disposición de la autoridad competente en materia de costas, pero de acuerdo con la misma, el material que ésta estime conveniente. La siguiente referencia está en el artículo 38, que dice que cuando el material o una parte del mismo sea utilizado para la regeneración de playas, se exigirá un informe previo y favorable de la autoridad competente en materia de costes. Y la última referencia la encontramos en el anejo 6 de las directrices, en la guía para la realización del estudio de usos productivos, donde habla de los aspectos de la calidad del material de dragado a considerar para este uso para aporte a playas. Bueno, pues aparte de los parámetros que ya hemos ido viendo, de la granulometría, carbono orgánico, metales, toxicidad, desechos y valores estéticos, quería hacer incidencia en la referencia que se hace a la contaminación orgánica, que luego, en cierto modo, va a justificar que hayamos incidido en la determinación de ciertos compuestos orgánicos como los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Pasando a la instrucción técnica para la gestión de las extracciones marinas, pues complementariamente con lo que decían las directrices de dragado, serán de aplicación para aquellos proyectos de extracciones marinas realizadas en el dominio público marítimo terrestre. Quedan excluidos de la misma los dragados realizados dentro del dominio público portuario, excepto en aquellos casos
en que los materiales extraídos fuesen a ser aportados a playas para su rehabilitación o mantenimiento, y en lo que exclusivamente a calidad de los materiales se refiere. Por tanto, los materiales procedentes del dragado portuario que se caractericen al amparo de las directrices y que puedan ser susceptibles de ser reutilizados como material de aporte a playas, en cualquier caso deben cumplir con los criterios de calidad establecidos en la instrucción. Mi compañero anteriormente ha pasado por las distintas etapas de caracterización que conllevan las directrices de dragado. Voy a hacer incidencia sobre todo en esta parte, la caracterización preliminar, que es en la que se analiza una serie de parámetros como la granulometría, el carbono orgánico y el test previo de toxicidad, además de los indicadores de contaminación fecal, que es la que va a determinar que un material se pueda declarar exento o no de las etapas posteriores de caracterización, es decir, la caracterización química o biológica. Para que esté exento de caracterización química, se debe cumplir que el contenido de fino sea inferior al 10%, el de carbono orgánico menor al 2% y que el test previo de toxicidad tenga un AC50 mayor de 2.000 miligramos litro. Se deben cumplir simultáneamente estos tres requisitos para que el material esté exento de caracterización química y se clasifique como categoría A. Desde el punto de vista de interacción con el posible uso de los materiales para aporte a playas, esta etapa es importante porque los materiales que van a poder ser potencialmente utilizados para aportes a playas siempre van a resultar exentos de caracterización química, caracterización de las directrices. Los materiales que no han resultado exentos de caracterización, pues tienen sus etapas posteriores, que ya ha nombrado antes también mi compañero, referentes a la caracterización química y biológica y que no voy a incidir en ellos porque se han explicado anteriormente. Aquí, pues refuerzo lo que he dicho antes, la caracterización exclusiva en términos de las directrices de dragado no va a permitir disponer de los datos necesarios para la valoración en términos de los parámetros requeridos en la instrucción de arenas, por lo que he dicho antes, porque estos materiales, según la caracterización de las directrices de dragado, son exentos de caracterización química, con lo cual no tendríamos los datos necesarios. La instrucción de arenas, como ya se ha visto antes también, implica que hay que caracterizar los parámetros físicos como la granulometría, los materiales pesados, arsénico y carbono orgánico y unos determinados parámetros microbiológicos, ¿no? Y ahora sí quiero incidir un poco más en este apartado que incluye la instrucción que dice: para aquellas extracciones que se realicen en zonas influenciadas por la existencia de vertidos o aguas de escorrentía procedentes de suelos contaminados o de cultivo, deberá llevarse a cabo un estudio documental para conocer el tipo de contaminante que pudiera haberse depositado en el sedimento a extraer, procediéndose a la realización de los correspondientes análisis de laboratorio para determinar su presencia o ausencia en el sedimento. Si el contaminante es detectado, se deberán acometer ensayos específicos de laboratorio para determinar su ecotoxicidad, descartándose su utilización en caso de que esta ecotoxicidad resulte positiva. Este punto de la instrucción, junto con el que hemos visto antes de la guía para usos productivos que llevan las directrices de dragado, son los que han determinado que en la caracterización de los materiales para consideración para su posible aporte a la playa de Salinas se haya incluido también el parámetro de los hidrocarburos aromáticos policíclicos por todos los precedentes que sabíamos de su posible presencia en la zona, derivados del carbón de la minería, de estudios que ya el CEDES tenía en zonas en el entorno, y con lo cual decidimos que este era uno de los parámetros que para dar cumplimiento a estos aspectos teníamos que incluir.
estos son un poco la comparación de los umbrales de la instrucción, los umbrales de aceptabilidad, que son los que están en amarillo. Aquí, con respecto, por ejemplo, al nivel A, que es el nivel de los materiales menos contaminados según las directrices de dragado, pues vemos que los umbrales de la instrucción de arenas son más exigentes, suelen andar por 2 o 3 veces por debajo del nivel de acción A, con la excepción del níquel, que es el único que la instrucción está por encima del nivel de acción A de las directrices. Esto probablemente deriva de determinadas zonas problemáticas con este metal en otros puntos del litoral de la península. Pero como veis, en general, pues estos umbrales de aceptación en la instrucción de extracción de arenas son bastante más restrictivos que el nivel de acción A de las directrices. Bueno, y luego también quería aquí poner en comparación el límite de exención de las directrices para la caracterización química, que como dije antes era menor del 10% de finos y menor del 2% de carbono orgánico, mientras que el umbral de aceptabilidad de la instrucción está en el 5% de finos y el 1% de carbono orgánico. Con lo cual, no todo el material exento de caracterización química, según las directrices de dragado, podría ser potencialmente apto para su aporte a playas, porque como vemos estos límites son más restrictivos, ¿no? Y bueno, pues una vez hecho esta breve introducción en los aspectos normativos, pues complementando a lo que han expuesto mis colegas de Tecno Ambiente y basándonos en todo su conjunto de datos, pues bueno, hemos hecho aquí unos cálculos un poco para un poco poner en evidencia cuál es la situación de los niveles de contaminación que hay en lo que aquí, a efecto de simplemente de esta tabla, vamos a llamar barra, que son la zona más exterior, por estas 4 zonas, y canal, las zonas 5, 6 y 7, que son estas 3 zonas, ¿no? Bueno, esto lo hemos aquí hecho unos cálculos promedios. Los valores medios de la playa están hechos en base al conjunto de muestras que tomó Tecno Ambiente en todo el frente de la playa. Y bueno, pues con esto queremos un poco, reflejar cuál es un poco la situación general. Tenemos una serie de parámetros problemáticos, crónicos en toda la zona, que son el plomo y el zinc, y también el carbono orgánico, que estos parámetros están sistemáticamente en todo el entorno por encima de los umbrales de aceptabilidad de la instrucción, ¿no? Que es el que estamos tomando como referencia. Curiosamente, además, vemos que en los parámetros que están por encima del umbral de la instrucción, los valores en la playa generalmente son incluso más altos en concentración que los que hay en la zona que aquí hemos llamado barra o canal. Mientras que los que están por debajo de ese umbral de la instrucción, el comportamiento es más diverso y generalmente tienen valores algo más altos en la zona tanto de barra como de canal. Bueno, con todo esto en general, como veis, en el caso de los metales pesados, pues las fluctuaciones en las concentraciones son variables, no hay un patrón claro y podría admitirse que estamos en un nivel, en un entorno de concentraciones prácticamente del mismo orden de magnitud, tanto en la playa como en la barra del canal. Pero cuando pasamos al parámetro complementario que hemos justificado antes, que medíamos, de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, la situación cambia radicalmente, ¿no? Hablando de concentraciones medias, pues en la zona de la playa tenemos una concentración de 3,66 miligramos kilo, y ya en la zona más exterior, en la zona que yo he llamado barra aquí, que es la de estas 4 zonas, nuestra media ya se va a 12,71, o sea, unas 4 veces superior. Y ya las muestras del canal de entrada, zonas 5 a 7, que son estas 3 de aquí, pues las concentraciones se nos van ya
al orden de 20 y tantas veces superiores a las concentraciones que hay en la playa. En sentido estricto, pues como hay valores de concentración por encima de los umbrales de la instrucción, estos materiales que se dragan no cumplirían con los criterios de aceptabilidad de la instrucción. Entonces la instrucción dice que para aquellos materiales considerados como no aptos de acuerdo con los criterios establecidos, se considerará la aceptabilidad de dicho material cuando presente concentraciones medias para cada uno de los contaminantes no superiores a las existentes en los sedimentos nativos de la playa, sobre los que se depositarán. Y siempre y cuando estos no estén sometidos a fuentes conocidas de contaminación. En sentido estricto, esto no se cumple, porque hay unos parámetros que sí que están por debajo en las muestras del canal y la barra, pero hay otros que están por encima. Con lo cual, en sentido estricto, esto no se cumpliría. Pero no obstante, como he dicho, en lo referente a metales se podría considerar que el patrón de contaminación es similar. Y lo de los pH, ya lo he resaltado antes, porque tenemos concentraciones que serán del orden de 4 veces superiores en la barra hasta 23 veces superiores en la zona del canal. Los pH, pues bueno, aquí simplemente un pantallazo de las características de peligrosidad que tienen, sobre todo son sustancias orgánicas persistentes de difícil degradación. ¿Y qué ocurre? Que la instrucción dice que hay que determinar la ecotoxicidad para valorar su posible uso, pero no dice cómo, ¿no? La única referencia que tenemos son los bioensayos que se introducen a las directrices de dragado, que en cualquier caso son bioensayos que lo que reflejan es toxicidad aguda, digamos inmediata. Y consideramos que no es suficiente para valorar los efectos a largo plazo que pueden tener este tipo de compuestos. Por tanto, y como resumen, pues bueno, la presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos sería un factor determinante y suficiente para aconsejar el rechazo de este uso con independencia del cumplimiento de los criterios de aceptabilidad en los parámetros que la instrucción sí que tiene umbrales específicamente definidos, ¿no? Ahora voy a explicar un poco lo de las muestras, un estudio complementario que hicimos, que ha mencionado mi compañera Ana, en la zona que hay entre el canal y el dique de San Juan de Nieva. Una caracterización de estas, con base a estas 3 muestras, de 1, de 2 y de 3 que vemos ahí. Por agilizar muy rápidamente diremos que nos ha llamado la atención los resultados que se han obtenido, porque la muestra de 1, que es la que está en el extremo del dique, es la que presenta unas concentraciones mucho más altas que las que tienen las muestras de 2 y de 3, ¿no? Aquí tenéis la tabla de resumen. Y bueno, pues sobre todo, si bien las muestras 2 y 3 podrían tener unas concentraciones que están en el mismo orden de magnitud o por debajo que las que hay en el canal y por debajo de las de la playa, esto no ocurre con la muestra de 1, que sí que tiene unas concentraciones muy elevadas y superiores a la de la playa. Este estudio lo hicimos un poco pues por ver la posibilidad de tener un mejor conocimiento de la zona y de ver la posibilidad de que estos materiales se pudieran utilizar para aporte a la playa de Salinas si no estuvieran afectados por la contaminación, ¿no? Al final el resultado ha sido pues, que tienen la misma problemática, tenemos el mismo tipo de afección por los HAPs y bueno, pues al final tenemos que argumentar lo mismo de que no serían adecuados para su uso en el aporte a la playa de Salinas. La posible interpretación de la distribución de estos contaminantes en la zona del dique, pues volvemos a lo que ya todos hemos dicho, ¿no? Que se trata de una zona de alta complejidad hidrodinámica, sujeta a condiciones muy variables en función de los episodios de clima marítimo y que condicionan fuertes variaciones en la deposición y transporte de los sedimentos. Con lo cual, el hecho de que ahora la muestra de 1, por ejemplo, sea la de más alta concentración, no quiere decir que bajo otras condiciones hidrodinámicas esta afección de la contaminación no se traslade a lo mejor a las zonas de las muestras de 2 y de 3, con lo cual no podemos considerar estos materiales tampoco para ese uso, ¿no?
Se suman distintos factores de aporte de contaminantes procedentes de distintas fuentes, incluso, como hemos visto, con orígenes geográficos distintos, ¿no? Tendríamos por una parte los aportes locales y por otra parte los aportes procedentes del entorno exterior, como podría ser la cuenca del Nalón, ¿no? Introdujimos también en nuestro estudio una breve parte de la que no voy a hacer ninguna incidencia más, que era referente a las anomalías geoquímicas, sobre todo aprovechando unos estudios que estábamos haciendo para la posible aplicación de unas excepciones que prevén la instrucción y las directrices de dragado para los materiales afectados por anomalías geoquímicas, en los que, en colaboración con el Instituto Geológico y Minero, pues hicimos unos mapas de isoconcentraciones en función de los umbrales de las directrices o de la instrucción, y bueno, al final llegamos a las mismas conclusiones que mi compañero Efrén ha reflejado, que el mercurio es uno de los que sí que manifiesta claramente una influencia geoquímica, ¿no? Aquí vemos el resumen de las conclusiones, que es lo que ya he hecho, y no me voy a extender más, simplemente, pues bueno, creemos que es importante no considerar la utilización de los materiales de dragado para aporte a la playa salina, sobre todo con el fin de proteger el estado ambiental actual, de no empeorarlo, que en cualquier caso consideramos que sería un empeoramiento, y de no poner en riesgo las condiciones de salubridad en este entorno, ¿no? Aparte de proteger hidrodinámicamente la playa Salinas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que también hacer una protección ambiental de este entorno y no incurrir en operaciones que luego a largo plazo puedan significar un empeoramiento de estas condiciones ambientales. Pues por mi parte, nada más. Espero haber contribuido a aclarar algo lo que ya brillantemente mis compañeros habían expuesto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Ana, a ambos. Pues ha quedado de manifiesto, un poco en continuación con la complejidad hidrodinámica que ya se planteaba en el primer turno de esta charla, pues ha quedado aquí también de manifiesto la complejidad geoquímica, donde se unen, pues por un lado, alteraciones geoquímicas naturales inducidas por la naturaleza, ya por sí misma, con alteraciones inducidas por actividades humanas, actividades antropogénicas, ligadas, por lo que se ha visto en las presentaciones realizadas, muy especialmente por la actividad de la minería en el entorno, en el río Nalón, lo cual pues presenta un panorama de oscilación o perturbación estructural en ciertos parámetros químicos, pues que define un panorama de compleja gestión. En ese sentido, pues hay algunas preguntas que lanzo un poco a los participantes, como por ejemplo sería ¿de qué manera creéis que tanto a corto como a medio plazo se podría contribuir a una mejora de la calidad química de la playa y de los sedimentos del propio puerto, habida cuenta de que estamos en un marco donde ya se acumula, digamos, una perturbación por motivos históricos en un largo periodo de tiempo y una larga extensión, que va, por lo que he visto en vuestras exposiciones, básicamente desde el Nalón hasta prácticamente Cabo de Peñas, aunque prácticamente la perturbación geoquímica se produce en toda la costa asturiana. Pues no sé si tenéis alguna línea de... Bueno, voy a aprovechar. Es que la pregunta se las trae, ¿eh? Yo desde la parte del Nalón, desde el punto de vista de la columna sedimentaria, lo que podemos observar es que sí es verdad que en los últimos años se han reducido paulatinamente los aportes. Al final se han actuado sobre fuentes de orígenes, se han reducido los aportes al medio fluvial y así en el estuario lo que podemos registrar es un descenso significativo de concentraciones. ¿Que todavía va a seguir aporte? Sí. En la cuenca
Existen grandes reservorios de sedimento que han sido impactados, que en épocas de riadas o algo siguen siendo transportados, siguen siendo en el medio marino, siguen distribuyéndose, pero sí es cierto que en los últimos años ha habido un descenso bastante importante de lo que sería carga contaminante y esperemos que en los próximos años ese descenso sea cada vez más acuciado hasta alcanzar unos valores que ya permanecerán estables a lo largo del tiempo. ¿Alguna? Sí, yo coincido con lo que comenta Efrén. O sea, aquí hemos visto que hay múltiples orígenes y múltiples problemas que se solapan. Seguramente lo que seremos capaces de ver más en el corto plazo es una mejora en la calidad de las aguas primero, siempre y cuando efectivamente la reducción de la contaminación en origen a través del control de los vertidos puntuales, que es donde más fácil podemos actuar. O sea, tener controlados todos los vertidos que estamos produciendo directamente, que todos estén canalizados a través de su colector, que nos consta que, por ejemplo, en el caso de la Ría de Avilés, se están haciendo grandes esfuerzos en ese sentido, que vayan a su estación de tratamiento y al emisario correspondiente. Entonces, ahí estaremos contribuyendo claramente a reducir esos aportes puntuales de contaminación que tenemos localizados. Pero, claro, a todo esto se suma la componente de la escorrentía también superficial, porque ahí tenemos unos terrenos que siguen teniendo esos contaminantes y, aparte, aunque encontremos una reducción de la contaminación en el agua, como también has dicho tú, los sedimentos es un problema bastante más complejo y eso al final veremos los resultados más en el medio o el largo plazo. Luego parece ser que no tenemos a la naturaleza siempre como aliada, en el sentido de que estos procesos, por así decirlo, de criba dinámica, de los que nos hablaba Raúl, parecen complicar un poco la situación. ¿Se os ocurre, como especialistas, alguna posible solución? Porque lo que veo es que partimos de unos materiales que una vez que pasan ese proceso de filtrado hidrodinámico, de clasificación hidrodinámica, terminan estando por un lado limpios y por otro lado contaminados. O digamos, más que contaminados, donde las concentraciones de ciertas sustancias son mayores, porque no podemos hablar de contaminados cuando es un propio proceso natural el que ha generado esa separación. ¿Se os ocurre qué se podría, o cuáles serían las líneas de acción que facilitaran en alguna manera la gestión de esta situación? ¿O no veis una salida sencilla a este proceso? Bueno, por alusiones. Vamos a ver. Lo que yo he tratado de poner en manifiesto es que hay una variabilidad temporal en las muestras, no solo espacial, sino temporal. Entonces, tenemos una instrucción que lógicamente está ahí, hay que cumplirla, pero la instrucción hace una visión más estática, saca unas muestras y saca unas conclusiones. Y la realidad es más compleja que esa y hay una variabilidad temporal. Entonces, en este caso tan complejo como son, que ya tenemos una contaminación de base, etcétera, yo creo que, y no soy experto y lo he dicho desde el principio, pero que había que entender el problema, habría que entender la instrucción desde un punto de vista no solamente estático de la muestra que tomo hoy, sino de ese punto de vista más global, donde la caracterización en el tiempo es importante. Dicho de otra manera, si a mí me dices que tome muestras, yo te digo el día para que en un sitio salga A o tenga probabilidad de salir C. Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de aplicar una instrucción. Bueno, pues gracias. Son muchas las preguntas que me han llegado y entonces yo creo que ya no voy a haceros más ni más consideraciones internas, sino que paso a ir proponiendo las distintas preguntas que me han llegado, además con los problemas de lectura que tengo yo con estas gafas que se me caen constantemente. José Luis Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, apunta que existen diversas evidencias en la literatura científica sobre la anomalía de origen antropológico de cadmio, zinc, plomo en los concejos de Avilés y Castrilla. Castrilla, tanto en suelos, sedimentos costeros o incluso urbano en la ciudad de Avilés.
En el conjunto de las presentaciones no se ha mencionado la evidencia de la influencia de la industria transformadora del zinc en estos procesos. ¿Qué opinan al respecto? Es decir, ¿tenemos alguna, en vuestros estudios, en los que habéis llevado a cabo, tenéis algún... me imagino que es muy difícil cuando se tiene un material agregado a lo largo del tiempo y donde han habido tantas contribuciones de diferente tipo, discriminar la aportación relativa de cada una de las fuentes, pero ¿habéis analizado Hombre, vamos a ver los pHs, hablando de, digamos, los más sensibles. Se me escucha, ¿verdad? Ya sonido donde tengo el micrófono, aquí. Principalmente tienen origen decíamos, en la minería de carbón, haciendo ya las fotografías que se mostraban al principio, ¿no? en la presentación del presidente. Pero también tiene orígenes múltiples, ¿no? Otros, incluso industria de aluminio, uso de combustibles fósiles, en este caso incluso líquidos, diésel, etcétera, que pueden acabar disponiéndolo en el medio, ¿no? Entonces, lo que está clarísimo que esos hidrocarburos, desde un punto de vista antropogénico, porque no se me ocurre, natural, la formación de pHs o hidrocarburos aromáticos policíclicos natural es ya mucho más complicada. Sí, también, lo que decía también Ricardo, que son muy difíciles de biodegradar, lo que sí también puede haber soluciones técnicas o analíticas para digamos, entre comillas, vamos a decirlo, destruirlos, mediante temas biológicos principalmente, pero lo que está claro es que los pHs es un problema gordo, porque aparte son muy persistentes en el medio. Sí, bueno, quería puntualizar que, bueno, como he querido reflejar rápidamente al final, pues bueno, es un medio complejo porque cada parámetro probablemente responde a un origen distinto. Nada tiene que ver en el caso del zinc, que probablemente hay una componente antropogénica muy fuerte, derivada de toda la industria que ha habido establecida en la zona durante mucho tiempo. Por otra parte, tenemos los factores litogeoquímicos que hemos comentado, por ejemplo, en el aspecto del cadmio o el mercurio. Quiero también puntualizar que nosotros estos aspectos geoquímicos los contemplamos de una forma un poco distinta a la que expone Efrén, porque nosotros hemos evaluado estas influencias geoquímicas desde el punto de vista de los umbrales que hay, sobre todo en este momento, de la extrusión de arenas, ¿no? Y sobre todo para ver qué influencias de estas geoquímicas podrían tener, justificar la aplicación de determinadas excepciones que tiene la reglamentación para estos casos, ¿no? Por eso nosotros sí que hemos nombrado el cadmio, que a lo mejor Efrén no ha nombrado, y por supuesto lo del mercurio es evidente. En el tema de los pHs, pues evidentemente yo creo que el origen fundamentalmente está en el tema del carbón, ¿no? Nosotros lo que, sin haber hecho ningún estudio que lo demuestre de un modo científico, vemos cierta correlación siempre entre la presencia de partículas carbonosas en las muestras y las concentraciones de pHs. Eso puede suponer también ciertas explicaciones a la distribución de las concentraciones de estos parámetros, ¿no? Puede ser que estas partículas carbonosas tengan incluso patrones de comportamiento hidrodinámico y de deposición distintas, ¿eh? Y no sería solo un problema de los finos, sino de ver cómo se mueven estas partículas carbonosas y por qué se depositan en determinados puntos, ¿no? Pongo, por ejemplo, lo que las concentraciones tan elevadas que detectábamos en la muestra que hemos tomado junto al dique, justo en el extremo, mientras que las internas no lo había, ¿no? Quiero decir, pues bueno, se nos juntan muchos factores geográficos, antropogénicos, geoquímicos, que bueno, todo lo que se pone a hacer es establecer teorías con la mayor rigor científico que podamos, pero es muy complejo explicar todo esto. Es una componente. Los aromáticos
estructural, es decir, se extiende a lo largo de un trecho muy largo de la costa, prácticamente desde el Nalón hasta... Bueno, yo no tengo datos de lo que ocurre hacia el Nalón, no tengo medidas de hidrocarburos policíclicos. Sí sabemos que en la playa de Salinas, hombre, hay unas concentraciones, hay, pero no siempre en concentraciones, como he dicho, mucho menores a las que hemos encontrado en la zona de Dragao. No. En toda la costa, No, en toda la costa no, desde el Nalón hasta Cabo Peña. Yo me centré en la playa Salinas, ¿sí? Pero yo creo que no se tocó eso, ¿no? No. Pero en cualquier caso está aparentemente ligado también a la presencia de carbón. Sí, escorrentías de carbón, por Sí, supuesto. sí. Sí, no sé, el Nalón seguro que hay. Otra pregunta, Esteban Valle Sánchez. ¿El dragado portuario de Avilés influye en la playa de Sago? ¿Es que la playa de Sago tenga mayor acumulación de piedras? Y si así fuera, ¿cómo se llega a esa situación? ¿Es posible que la contaminación de los alimentos que acaban al final en la cuba de Avilés acaben una parte mar adentro y otras más zona de la costa? ¿El dragado puede llegar a generar un cambio en la estructura de corriente? Bueno, alguno de vosotros considera que estas condiciones de apuntar cómo el dragado puede influir en la presencia, ¿no?, de piedras en la playa o de qué manera puede modificar la estructura de corrientes de esa manera. Pues aunque sea un intruso dentro de esto... Te lo han dedicado, ¿eh? Te lo han dedicado. Bueno, vamos a ver, evidentemente un dragado cambia la Digo que, claro que sí, que un dragado significa una modificación de la geometría y por lo tanto hay una modificación de la hidrodinámica, ¿vale? Evidentemente es una modificación local y es una variación pues local. Pero todo lo que hemos hablado antes de Salinas, de que es una caja abierta, lo mismo digo para Sagó. Sagó se alimenta de parte de la arena que en ese circuito pasa por Salinas y va para Sagó, ¿vale? Entonces, en el momento que no nos llega arena de Nalón, no llega a Salinas, pero también no llega a Sagó. La visualización en Salinas es mucho más evidente porque hay unos edificios que marcan un límite donde claramente se ve y no es tan evidente en la zona de Sagó. Pero en la medida que reduzcamos ese material o en la medida que limitemos y circunscribamos a que la caja sea cerrada, evidentemente el siguiente que lo nota es Sagó. Pero no obstante, llegar a producir un cambio de corrientes, el concepto cambio de corrientes me parece muy dramático. No, vamos. He dicho, claro que sí, es un cambio de corrientes y he dicho es una modificación local y es un cambio de corrientes local. Local, pero vamos, únicamente. Imagino que la estructura de corrientes está definida principalmente. La general no. La siguiente pregunta es de Marta. Los datos facilitados por ustedes sobre la cantidad de zinc, se aplica la proporción, que son 326 ppm, en la playa de Salinas, ¿no es peligroso para la población de la comarca de Avilés que acude a ella? ¿Las entidades públicas no deberían hacer algo al respecto? Bueno, con independencia de que mis compañeros de mesa, que tienen un conocimiento más profundo que yo sobre el tema, puedan aportar. Luego recordar que hay una serie de metales que tienen, digamos, una anomalía estructural en toda la costa, con lo cual, pues no va a ser fácil adoptar las medidas necesarias para... Quiero recordar que en la presentación de algunos de vosotros se decía que incluso los niveles naturales ya superaban para estas sustancias los niveles recomendados por... O sea, es como si la naturaleza estuviera incumpliendo la normativa.
No, el problema es que la normativa no se centra en cada región, digamos, específica, se generaliza, ¿no? Pasa también con el tema de los suelos contaminados, ¿no? Entonces, efectivamente, no es tanto que la naturaleza no cumpla, sino que, digamos que habría que tratar cada zona o cada región específicamente con unos determinados límites asociados a la litología de esa región, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa. Pasa, por ejemplo, yo que soy de Galicia, en la zona de Lugo, hay cantidades ingentes de arsénico por el tema de la pizarra en los pozos. La gente está al tanto. Después el cuerpo, el organismo incluso puede que se acostumbre o lo vaya asimilando de otra manera, ¿no? Pero está claro que naturalmente estamos en contacto con muchos con metales pesados. Unos son más peligrosos que otros. El zinc no es de los más peligrosos, por supuesto. Lo es más el cromo, por supuesto el mercurio. El zinc no es de los más peligrosos. Pero vamos, no supondría un problema, teniendo en cuenta también que estamos hablando de cotas en una cota sumergida, o sea, quiere decir, aproximadamente a la menos 13 o 16, que tampoco digamos que es digamos, el uso de la zona de baño, ¿no? Y eso, aparte que está también en el sedimento, no está en el agua. O sea, que de cara a un bañista, yo no lo consideraría peligroso para la salud humana. Si me permitís, también por dar un mensaje de tranquilidad a la población. Que a la luz de la pregunta la veo necesario. Desde luego, todas las muestras que yo he analizado se refieren a aguas profundas, en ese entorno de la 8, 10, 12. Y vuelvo a señalar el mensaje de mi presentación. Si hay transporte importante, no hay finos. Y son los finos los que se adhieren la contaminación. En la zona de la rompiente es donde tenemos la dinámica más activa, es donde tenemos más la arena más gruesa, los finos desaparecen. Los finos se nos acumulan en las zonas de parada que he mostrado antes, en estas zonas profundas, en el entorno de la 8, 10, 12, que es donde depositan fundamentalmente finos y donde hemos encontrado concentraciones más elevadas. Y repito lo de la manita, o sea, que en la zona de la playa, en la zona de rompientes, en la zona de corrientes activas, no tenemos esa concentración de finos, no tenemos esos problemas. ¿Alguna matización por parte de algún otro de los participantes que queréis hacer en este sentido? No, yo también comentar que no solo es el tema de los bañistas. Por ejemplo, podría suponer un problema allá donde hubiera organismos bioacumuladores, ¿no? O, por ejemplo, zonas de marisqueo. Entonces ya cambiaría el tema. Después hay que centrar cada problemática en su zona. Para zonas de baño no es tan problemático. Ya digo, porque un bañista no va por el fondo, obviamente, en contacto con el sedimento. Obviamente, eso es obvio, ¿no? Ahora, otra cosa sería que fuera una zona de marisqueo, o con bateas o cosas así, que sí que pudieran poner esos metales pesados en contacto con estos organismos y los bioacumularan con el tiempo. O sea, para la playa de Salinas en este caso, y un bañista, yo entiendo que no supone problema ninguno. Además, es que hay que tener en cuenta que el riesgo es una dosis de exposición y un tiempo de exposición. Exactamente. Y al final no tenemos una persona 365 días al año debajo del agua al lado del sedimento. Yo me preocuparía más el oxígeno que el sedimento, si está ese tiempo. Entonces, lo que tenemos que pensar es eso, dosis y exposición. La exposición que nos podemos tener aquí en Asturias, que nuestros días de playa pueden ser 5 al año, no vamos a negar, 5 al año, pues digamos el tiempo de exposición es bastante mínimo. Entonces, lo que decíamos, no hay un riesgo real de que estos niveles puedan causar un daño a la población. O sea, que podríamos decir que la naturaleza, por un lado, ha generado niveles altos de metales, pero por otro lado os ha cribado el número de días que podéis disfrutar. O sea, que ella misma ha corregido. Bueno, David, de la empresa Geo Mavea, corrígeme si me equivoco, pregunta, o asociación, pregunta, la presencia de metales pesados en los materiales extraídos en el lecho de la ría es alta y seguramente lo fue mayor. ¿No hay estudio de afecciones ambientales de décadas de vertidos de los materiales dragados? ¿Cómo afecta a la biología marina y a la pesca esa contaminación? Bueno, vamos a ver. No hay estudios de afecciones ambientales de décadas de vertido de material dragado. ¿Cómo afecta a la biología marina? Con independencia de que mis compañeros puedan abundar en la respuesta a esta pregunta,
Yo creo que ya ha quedado de manifiesto en las presentaciones que se han hecho que las concentraciones de ciertas sustancias a lo largo de la costa asturiana, en particular desde el Nalón hasta Cabo de Peñas, presentan anomalías estructurales. Es decir, que no podemos atribuir en ningún caso lo que a la biota le suceda como resultado del vertido de material dragado. Pues todas estas sustancias están ya de manera natural en la dinámica de movimiento sedimentario que se produce en la costa. O sea que si algo está sucediendo en la biota, a duras penas se la puede considerar respuesta del proceso de vertido de material dragado cuando estamos viendo que hay un proceso de movimiento natural de estos agentes en toda la costa. Con independencia de todo esto, ¿alguno de vosotros quiere aportar alguna...? Yo voy a añadir otra cosa, precisamente de un artículo que ayer mandamos para su segunda revisión, que no hemos puesto en la presentación, pero es un artículo sobre mejillones en la costa asturiana. O sea, hemos tomado 30 muestras de mejillones en diferentes puntos, hemos analizado metales pesados dentro de los mejillones y lo que se puede ver es claramente, más que la influencia de un dragado, la influencia del nalón en la costa. O sea, lo mismo que veíamos en sedimento lo estamos viendo en mejillones, como el nalón, como principal contributor, aporta ciertos elementos a la columna de agua, que es de lo que principalmente se nutre el mejillón, y se ve la anomalía procedente de esa contaminación histórica del nalón. Pero una contaminación local, porque precisamente aquí en Avilés tenemos muestras a la playa de Xagó, y no es una muestra que sea anómala respecto al conjunto, sino que es un conjunto general, y todo ello focalizado dentro de lo que es el nalón. Entonces, poder identificar y decir, ¿esto es debido a esto? No. De una tónica general es que viene de una dinámica general. La dinámica costera, como es el principal aportador, el que nutre a todos esos organismos. ¿Alguna aportación por parte de Yo quería comentar que la práctica que tiene el sistema portuario español y el que también entendemos que, y ahora se está haciendo un esfuerzo en ese sentido también, los puertos adscritos a las comunidades autónomas, es que las zonas de vertido estén perfectamente identificadas y regladas. Suelen ser zonas de vertido que se seleccionan tras estudios previos, ubicadas a una profundidad grande para que la movilidad del sedimento sea pequeña, además en entornos donde el sistema bentónico, ese que está ligado al fondo y a los sedimentos, no sea un valor a proteger para que no exista afección. Y claro, en cuanto a la afección a las especies pelágicas, ahí tener trazabilidad sobre la posible afección, pues son estudios altamente complejos que pudieran llegar a demostrar la afección de un vertido a una especie que finalmente nosotros consumimos, porque hay tantos factores que pueden afectar, pero sí en lo que podemos incidir es que las zonas de vertido en donde depositamos ese material, que efectivamente no es admisible para aportar a una playa, por ejemplo, como aquí estamos planteando, pues que cumpla una serie de condiciones para que se haga con cierta seguridad. Sí, tanto en el proceso de dragado como tal, reduciendo la dispersión y la dispersión de material, como luego en el punto de depósito. Más preguntas. Esta pregunta no está identificada, no está identificado su autor. Visto los datos presentados de altos niveles de metales pesados, ¿no se debería analizar la bioacumulación de la fauna piscícola del estuario y, si fuera necesario, regular o prohibir la actividad pesquera dentro de la bahía? No sé. Si queréis, yo respondo un poco. Lo que hay que pensar es que gran parte de las especies que se están pescando en el estuario muchas veces se asemeja como que viven dentro del estuario. Estas especies muchas veces entran y salen del estuario y es una dinámica que al final, decir esto es del estuario, esto es de fuera, no se puede comprobar. Dentro del estuario podemos decir pues un mejillón es del estuario, porque el mejillón no sale a nadar por ahí por la costa, pero un rodaballo, una lubina, que son, digamos, por ejemplo, la lubina, que es un depredador. Él simplemente entra buscando su presa y luego posteriormente sale a mar. Poder decir vamos a regular solamente para el puerto es, digamos, literalmente imposible, porque quién es del puerto, quién no es del puerto, qué regulamos, o sea, establecer es muy difícil, muy difícil.
Yo no entiendo nada de pesca, pero yo recuerdo que sí, mi hijo estuvo apuntado en un curso de pesca hace un montón de tiempo en el Sella, y a ella le decían pues qué peces sí se podían pescar. Por eso, porque tenían gran movilidad, y cuáles no, porque estaban allí de manera permanente, pues lo que llaman, creo que técnicamente, especies oportunistas, es decir, que están ahí en especies zonas... oportunistas, sí. Sí. Ese concepto existe, sí. Pero si no, yo no sabría aportarte más sobre ese tema. ¿Alguna observación por parte de alguno de vosotros? A mí sí me gustaría concluir con la misma frase que he concluido en la parte de la dinámica. El día de hoy no surge de repente, surge de una historia y una realidad geológica. Lo que tenemos es lo que tenemos, y ahora lo que hay que hacer es buscar las soluciones para futuro, entre todas las administraciones. Planteamiento de cuál queremos que sea la calidad del futuro. Como ha dicho Ana, hay que luchar contra las fuentes en origen. Hay que reducir, no, eliminar esas fuentes de contaminación en origen. Y hay que hacer un planteamiento, no un planteamiento cortoplacista del dragado de hoy, o de hacer un planteamiento de largo plazo de cómo queremos que sea la calidad de los sedimentos en el entorno en el largo plazo. Y es un problema de todas las instituciones. Yo creo que en ese sentido, y ya por un poco matizar, tenemos actualmente un nuevo marco normativo que nos ha venido de Europa, ¿no? Que son la Directiva Marco del Agua, que se está transponiendo en nuestro país desde hace ya varios años a través de los distintos ciclos de planificación hidrológica y los planes hidrológicos, que, como sabéis, tienen como objetivo pues, la recuperación de la calidad natural tanto de los ríos como de la zona costera, y luego la directiva de vertidos. Y yo creo que con esas, siguiendo los objetivos y metodologías que definen esas estructuras normativas, creo que estaremos en condiciones de ir reduciendo la carga contaminante que reciben tanto nuestros ríos como la costa, e ir alcanzando progresivamente con una mejora de la calidad del agua, pues una mejora de la calidad del sedimento, y el dragado, que siempre va a ser necesario hacer en cierta medida, pues puede hacerse en unas condiciones que faciliten su gestión en relación con su consistencia con el entorno natural. Si no hay ninguna observación más por parte de los ponentes y por parte del público, pues nos hemos pasado bastante de hora, pero ha habido una inquietud que no esperaba yo en número de preguntas, y estamos a vuestra disposición en cualquier caso.